Hola, ¿cómo están? Este es el video de matemáticas de la semana 4 y el tema de hoy es triángulos y sus propiedades. Los temas del video son el triángulo, las propiedades, cómo se clasifican y algunos problemas. El triángulo es una figura geométrica o polígono que consta de tres lados y tres ángulos, como se puede ver en la imagen de abajo. Un triángulo se define por sus tres vértices llamados A, B y C generalmente. Pueden ocupar cualquier letra mientras sea mayúscula. Y aquí tenemos abajo varias formas de cómo puede ser un triángulo. El triángulo tiene tres propiedades muy importantes, las cuales son: 1. La suma de los ángulos interiores es 180. 2. La suma de los ángulos exteriores es 360. Y cada ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes. Estas propiedades se explicarán a continuación. Propiedad 1. La suma de los ángulos interiores es 180. Como se ve en la figura, los ángulos se determinan por letras minúsculas y con las mismas del vértice. Entonces tenemos que el ángulo ABC sumados en letras minúsculas son 180. Esta propiedad se cumple para todos los triángulos, sin importar su forma, tamaño o demás características. Propiedad 2. La suma de los ángulos exteriores es 360. Antes que nada, un ángulo exterior es un ángulo suplementario al ángulo interior, es decir, es el ángulo que se forma extendiendo un lado. Como se puede ver en la figura, extendimos el lado AC y así tenemos el ángulo A'. A' se refiere al apóstrofe que está arribita y se usa para ejemplificar a los ángulos que están afuera o que son exteriores. De esta manera, con la propiedad se tiene que la suma de A' más B' más C' siempre será 360 sin importar el triángulo o la forma. Y por último, la propiedad 3, donde cada ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes. La palabra adyacente se refiere a que no esté junto a él. Por así decirlo, el ángulo B' que se encuentra hasta abajo de la figura, el ángulo interior adyacente es el ángulo B, pero queremos los que no están adyacentes, es decir, los que no están a un lado de él. Entonces, esos serán el ángulo A y el ángulo C. Con esa propiedad podemos determinar que A más C va a ser igual a B'. Ahora, para la clasificación se pueden clasificar por los ángulos o por los lados. Para los lados principalmente son equiláteros, isósceles o escalenos. Para un triángulo equilátero se dice que todos los lados son iguales y de esta manera todos los ángulos también. Este triángulo, todos sus ángulos son de 60 grados y con esto podemos comprobar que la suma es 180. Para un triángulo isósceles se tiene que los dos lados del triángulo son iguales. En este caso, el lado AB y el lado BC son iguales. Y de esta misma manera, los ángulos opuestos de estos lados son iguales, teniendo el ángulo A y el ángulo C iguales. Finalmente, el triángulo escaleno ocurre cuando todos los ángulos y todos los lados son diferentes entre sí. No hay ninguno igual y son triángulos que son muy variantes como este de acá abajo. Luego, la clasificación por los ángulos. Existen tres tipos de igual manera: acutángulos, rectángulos y obtusos. Un triángulo acutángulo se refiere cuando sus ángulos interiores son menores a 90 grados. Como la imagen de abajo es un triángulo equilátero y todos sus ángulos son 60 grados, sabemos que 60 es menor que 90. Entonces, un triángulo equilátero es un triángulo acutángulo. Luego, un triángulo rectángulo es donde un ángulo es 90 grados. Y una manera matemática de representar un ángulo de 90 es con este cuadrado que aparece en el vértice C. Ese cuadrado, cuando lo vean, significa que es un ángulo de 90 y si es un triángulo, es un triángulo recto. Ese triángulo tiene muchas propiedades que se verán y se detallarán en un video próximo. Finalmente, en un triángulo obtuso es un triángulo donde uno de los ángulos es mayor de 90. Como se puede ver apreciar abajo, ese ángulo A es mayor de 90, por lo cual el ángulo se puede clasificar como obtuso. Bueno, ahora por la parte de los ejercicios tenemos el ejemplo 1, donde nos piden encontrar el ángulo C'. Sabemos que por la propiedad 3, la suma de los ángulos interiores no adyacentes será el ángulo exterior. Aplicando directamente esa propiedad tendríamos que el ángulo C' será igual a los valores de los ángulos que ya nos dan, es decir, de 50 grados más el valor de 75 grados. Al final, esta suma nos da un valor de 125 grados. Luego, en el ejemplo 2, nos piden nuevamente encontrar el ángulo C', pero ahora también el ángulo C.
En este problema usaremos la propiedad 2, que nos dice que la suma de los ángulos exteriores es 360. Y como se puede ver en la figura, nos dan el ángulo exterior de A de 120 grados y el ángulo exterior de B de 130 grados. Y también se nos indica C', que es el ángulo exterior de C. Aplicando la fórmula tendríamos 120 más 130 más el valor de C' sería igual a 360 grados. Ahora pasaremos al valor de 130 y el valor de 120 como negativos al despejar el valor de C'. Entonces C' sería igual a 360 menos 120 menos 130. Agrupando estos valores tenemos 360 menos 120, tenemos un valor de 240. Menos un valor todavía de 130, tendríamos finalmente un valor de C' de 110 grados. Ahora, para obtener el valor de C, sabemos que la suma del ángulo interior y el ángulo exterior será de 180. Entonces, C más C' sería igual a 180. Sustituyendo el valor del ángulo C', tendremos un valor de C más 110 va a ser igual a 180. Nuevamente pasaremos el valor de 110 como negativo al otro lado de la ecuación, teniendo C y va a ser igual a 180 menos 110. Finalmente, el valor de C sería de 70 grados. Ahora, para el ejemplo 3, nos piden encontrar el ángulo A, que es el ángulo interior del vértice A. Y se nos dan los ángulos interiores de B de 25 grados y el de C de 110. Para esto se usa la propiedad número 1, que nos dice que la suma de los ángulos interiores es 180. Escribiendo esto tendríamos que el ángulo A más el ángulo B, que es de 25 grados, más el ángulo C, que es de 110, serían igual a 180. Despejando de la ecuación del valor de A, pasamos el 110 como negativo, de la misma manera que el 25 como negativo. Entonces tendríamos A, que sería igual a 180, menos 110, menos 25. De esta manera, a 180 le quito 110, tenemos un valor de 70, y luego menos 25. Finalmente, el valor de A será igual de 70 menos 25, que es un valor de 45. De la siguiente manera tenemos el ejemplo 4. Ahora nos pide determinar el valor de x, donde x es el valor de un ángulo, pero vienen los tres. Para el ángulo A es x, para el ángulo B 2x y para el ángulo C es 3x. En este problema usaremos nuevamente la propiedad número 1, que nos dice que la suma de los ángulos interiores es 180. Colocando esto en una ecuación tendremos que el valor de x más el valor del ángulo B, que es 2x, más el valor del ángulo C, que es 3x, será igual a 180. Agrupamos los valores de x, teniendo 1 más 2 más 3, que sería un 6 por x, igual a 180 grados. De esta manera, el 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado de la ecuación. Entonces tendremos que x será igual a 180 entre 6. Finalmente tenemos que el valor de x es de 30 grados. Ahora, para determinar los ángulos, simplemente sustituimos. Para el ángulo A, que solo es x, tendremos un valor de 30 grados. Para el ángulo B, que es 2x, simplemente sustituimos, que será 2 por 30, y eso es igual a 60. Entonces, este ángulo es igual a 60. Finalmente, el ángulo C, que es de 3x, tendríamos un valor de 3 por 30, y esto nos da finalmente un valor de 90 grados. Finalmente, dejaremos un ejercicio de práctica, en donde se debe encontrar el valor de x si el triángulo ABD es isósceles, en donde el ángulo B y el ángulo D son iguales. Es decir, este ángulo B y este ángulo D son iguales. Encontrar el valor de x y dejar la respuesta en los comentarios. La respuesta correcta recibirá un like. Gracias por el video y nos vemos en la próxima semana.